¿Qué tal? Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saluda a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Normas que regulan el etiquetado de alimentos y bebidas no violan la libertad de comercio ni son discriminatorias, determinó la Suprema Corte. La primera sala resolvió que es constitucional el pago en IVA en alimentos procesados para mascotas. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández aseguró que la suma de esfuerzos permite fortalecer la protección de los derechos humanos. La justicia federal es la vía para alcanzar la reconciliación y lograr el bien común, aseguró la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. El Pleno de la Suprema Corte resolvió diversos amparos relacionados con el etiquetado de alimentos y bebidas. Esta semana, el Pleno de la Corte negó amparos promovidos por empresas productoras de diversos alimentos contra la Ley General de Salud y la norma oficial mexicana sobre el etiquetado frontal de advertencia. De acuerdo con el Pleno, los artículos 212 y 215 de la Ley General de Salud no vulneran la libertad de comercio y de concurrencia. Las disposiciones reclamadas sí persiguen un fin constitucionalmente válido, como lo es que los consumidores puedan identificar de una manera fácil y rápida aquellos productos industrializados con contenidos excesivos en azúcares, en grasas, en sodio o cualquier otra sustancia nociva, lo cual tiende naturalmente a proteger el derecho a la salud, a la alimentación nutritiva, a los derechos de los consumidores y particularmente al interés superior del menor. Rechazó que la modificación a la norma oficial mexicana careciera de una motivación reforzada en elementos técnicos o en la evidencia científica adecuada para la regulación del sistema de etiquetado frontal. Indicó que la NOM, al prever la inclusión de la leyenda "contiene cafeína, evitar niños" para productos preenvasados con cafeína adicionada, no incurre en un trato injustificado entre personas que comercializan esos productos y las que realizan la misma actividad pero con productos con cafeína natural. La cafeína sintética que se agrega a este tipo de productos no es comparable frente a la cafeína natural de diversos productos frente a los cuales pretende que se revise el posible trato desigual. Explicó que la NOM no viola el principio de igualdad respecto de los edulcorantes frente a los nutrimentos críticos. El Pleno también rechazó que la normativa impugnada trata de forma desigual a los productos envasados en punto de venta o vendidos a granel respecto de los productos procesados o ultraprocesados ya empaquetados y con la cantidad de producto ya establecida. Los alimentos a granel preseleccionados y empaquetados en punto de venta pueden ser alterados o modificados en cuanto a su contenido. Se trata de productos de distinta naturaleza, por lo que la norma no realiza la distinción propuesta por la parte quejosa a la luz del derecho a la igualdad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Pleno de la Corte también avanzó en la resolución de la controversia constitucional promovida por el municipio de Zitácuaro, Michoacán, contra diversas disposiciones locales a propósito de autogobierno indígena y consulta previa a comunidades y pueblos originarios. En esta sesión se declaró el sobreseimiento respecto de los artículos de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana y del Reglamento de Consulta Indígena. Considero que el municipio no tiene interés legítimo para impugnar los artículos 73 a 76 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana ni del Reglamento de Consulta Indígena emitido por el Instituto Electoral de Michoacán.
Y esta semana la primera sala de la Corte resolvió asuntos en materia fiscal y cumplimiento de amparos, además de un recurso que involucra al Congreso y municipios de Morelos. En su sesión de este miércoles, la primera sala de la Corte resolvió que el Congreso de Morelos incurrió en la omisión de garantizar el cumplimiento de las disposiciones transitorias del decreto por el que se creó el municipio indígena de Hueyapan, segregando barrios y rancherías del municipio de Tetela del Volcán. Esto al no resolver los conflictos que se han presentado entre esos municipios en el proceso de entrega-recepción del patrimonio mobiliario e inmobiliario, los recursos humanos y financieros, entre otros. En otro asunto, la sala reconoció la validez del artículo 141, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, que establece uno de los supuestos con los que los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal. La sala interpretó que la norma no utiliza un contenido basado en categorías sospechosas, tales como el origen étnico, género, edad, discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Al resolver una contradicción de criterios, la sala determinó que en las sentencias de amparo que conceden la protección constitucional, no es obligatorio que los órganos jurisdiccionales especifiquen plazos, requerimientos y apercibimientos para asegurar su cumplimiento. En otro asunto, la primera sala interpretó que es constitucional el pago de IVA en alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. Esto al pronunciarse sobre la validez de una fracción del artículo 2 de la ley del IVA, conforme al cual se aplica la tasa de 0% a la enajenación de productos destinados a la alimentación humana y animal, con excepción de los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies que se utilicen como mascotas en el hogar, cuya enajenación se grava con la tasa del 16%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En otra información, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández firmó un convenio de colaboración académica con el Colegio de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Colegio de México firmaron un convenio marco de colaboración que contribuirá a la formación académica, la especialización y la profesionalización de las y los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, aseguró que una formación legal sólida y basada en la investigación académica sirve para mejorar la calidad en la impartición de justicia. Estoy convencida de que la mejora permanente de nuestra labor jurisdiccional, de la mano de instituciones académicas de prestigio, permitirá hacer sostenible el rigor técnico de nuestras actuaciones y decisiones, la defensa abierta de los derechos humanos de todas y todos, y particularmente la defensa férrea de la Constitución política como entidad suprema de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. En el edificio sede de la Suprema Corte, la ministra presidenta explicó que este convenio se enmarca en la estrategia permanente del Tribunal Constitucional por mantener canales de colaboración con instituciones claves para la sociedad, como es el Colegio de México, pilar indiscutible en el desarrollo científico de nuestro país. La relación entre la academia y el Poder Judicial admite ser entendida como una en la que la academia administra y da mantenimiento a un potente faro que sirve de guía a las y los navegantes de la justicia. Ahora, esta metáfora está incompleta si no entendemos que la luz del faro de la academia debe calibrarse hacia el sendero por el que circulan efectivamente las embarcaciones jurídicas, esto es, hacia la realidad efectiva por la que navega la práctica judicial. Como parte del convenio, la Suprema Corte y el Colegio de México realizarán seminarios, congresos, concursos, conferencias, coloquios, simposios, talleres, cursos y diplomados en temas como perspectiva de género y otros.
En ese sentido, creo que la renovación de esta colaboración, la firma el día de hoy del convenio, pues permite seguir en esta relación que madura con los años y bueno, pues con muchas expectativas de lo que venga después en términos del trabajo que se derive de esta firma del convenio. A la ceremonia de firma de convenio asistió el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz, la secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte, Natalia Reyes Heroles, y funcionarios del Colegio de México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y la Suprema Corte, a través de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos y el Colegio Nacional, llevan a cabo el Seminario Permanente de Derecho y Ciencia, con el propósito de dar respuesta a la creciente necesidad de entender cómo se debe integrar el conocimiento científico en el procedimiento judicial y que las decisiones tomadas por los tribunales estén respaldadas con el conocimiento científico disponible. En este seminario se abordarán temas sobre genética y justicia, ciencia y derecho en la salud sexual y reproductiva, evidencia científica en el proceso judicial y protección de la naturaleza, salud pública y libre desarrollo de la personalidad, la investigación científica en sentencias sobre consumo de drogas, la salud mental infantil y la toma de decisiones judiciales, enfoques jurídicos y científicos en la práctica de la medicina y derecho y urbanismo. Y con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, el Poder Judicial de la Federación y la Cámara de Diputados firmaron diversos convenios de colaboración. El Consejo de la Judicatura Federal firmó 3 convenios de colaboración en materia de interconexión con la Cámara de Diputados. La ministra presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que la firma de estos convenios representa un puente de colaboración entre 2 poderes de la Unión para beneficio exclusivo de la sociedad. Creamos un espacio donde la experiencia y la innovación convergen para establecer las condiciones propicias para el cumplimiento de nuestras atribuciones y fundamentalmente para garantizar de mejor manera los derechos de las y los mexicanos. La ministra presidenta indicó que es una muestra del compromiso de colaboración entre poderes de un Estado constitucional y democrático de derecho. Se refleja un noble propósito en común: hacer que el derecho humano de acceder a la justicia de manera pronta, expedita y gratuita sea una realidad. El acceso a la justicia nunca debe ser un privilegio para unos cuantos, sino algo alcanzable para todas las personas que viven en nuestro país. Los convenios tienen como objetivo la interconexión de los sistemas tecnológicos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con los de la Cámara de Diputados. Buscan eficientar trámites, consultas, resoluciones y recepción de notificaciones por vía electrónica, así como la celebración de audiencias a distancia de los juicios de amparo. También buscan que la Cámara de Diputados adopte la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, FIREL. Porque entre más rápido se sustancien todos los procesos, se realicen así las notificaciones y se rindan los informes justificados y se lleven también a cabo las audiencias, así se logran las resoluciones más prontas y expeditas que van a beneficiar y dar certeza a la ciudadanía respecto de la protección de sus derechos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Hacemos una breve pausa, pero continuamos con más en Semanario Judicial. Al regresar, iniciativa de reformas a la ley de amparo vulnera la protección de derechos, advirtió la JUFED. Continuamos con la información. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat inauguró el tercer foro regional sobre seguridad y justicia. Formalmente inaugurados los trabajos del encuentro regional para una agenda de seguridad y justicia, sede Monterrey. Muchas gracias.
Así comenzó en Monterrey, Nuevo León, la tercera sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, a que convocó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Más de 200 operadores del sistema de seguridad y justicia, académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas acudieron al Colegio Civil del Centro Cultural Universitario para identificar los problemas prioritarios en la región. La ministra Ana Margarita Ríos Farjad aseguró que este tipo de espacios contribuyen al desarrollo democrático del país y dijo que ninguna agenda integral de seguridad y justicia puede diseñarse ni implementarse si no es de cara a la sociedad. Este encuentro regional representa una oportunidad única de identificar de manera amplia e incluyente, reitero, subrayo, los temas que de manera indispensable deben estar en una agenda plural y democrática de seguridad y justicia para nuestro país, en la que las personas jóvenes sean consideradas como este eslabón fundamental en ella, en la creación de su propio porvenir. Representantes de los tres poderes de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila celebraron el esfuerzo del Poder Judicial de la Federación en este encuentro único para avanzar en la solución de los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia. Hoy es tiempo para que las instituciones responsables de impartir justicia salgan al encuentro de la ciudadanía a escuchar los legítimos reclamos en la defensa de sus derechos. Los participantes organizaron en 18 mesas y durante más de 4 horas trabajaron en la detección de los problemas prioritarios de seguridad y justicia con el fin de perfilar soluciones. El hecho de que la Corte abra sus puertas y escuche a los distintos sectores, a las personas tanto de la sociedad llamada sociedad civil, pero también de las corporaciones, de instituciones, es un diálogo enriquecedor, sumamente necesario si se quiere hacer un diseño que sea efectivo y eficiente. El sistema de seguridad, para empezar, debe de mejorar mucho sus protocolos de atención y también la profesionalización de quienes están en este espacio, ¿no? Quienes son los elementos policiales y deben de capacitarse, sensibilizarse con los temas que están atendiendo. La siguiente sesión se realizará en Oaxaca el próximo jueves 18 de abril. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y ante las elevadas cargas de trabajo que registra el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Tijuana, Baja California, situación que ha propiciado saturación y rezago, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo mediante el cual los centros de justicia penal federal ubicados en Ensenada y Mexicali le brindarán auxilio. El acuerdo tendrá una duración de 1 año y será revisado trimestralmente. El Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Ensenada, se encargará de conocer y resolver los asuntos de nuevo ingreso que provengan del municipio de Playas de Rosarito, mientras que el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Mexicali, se encargará de tramitar y resolver los asuntos de nuevo ingreso provenientes del municipio de Tecate. El Centro de Justicia Penal Federal de Tijuana, que ocupa el segundo lugar a nivel nacional por asuntos y casos ingresados y el primero por audiencias celebradas, atenderá de manera prioritaria las audiencias intermedias y juicios pendientes, sobre todo de aquellos casos en los que las personas acusadas cuentan con medida cautelar de prisión preventiva. Realizará las notificaciones correspondientes en las propias audiencias y maximizará el aprovechamiento de las salas de audiencia. Y la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial estarían en riesgo si sus integrantes son electos por voto popular, consideró el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. La elección de jueces a través del voto popular podría derivar en la politización de las decisiones jurisdiccionales derivado de las presiones de diversos grupos, así como en la afectación a la imparcialidad y la integridad del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con el magistrado del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, lo anterior es una de las principales desventajas de la propuesta de reforma que se discutirá en el Congreso sobre la elección de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces de distrito.
Entonces, estas influencias externas pueden comprometer la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, lo que podría también conducir a decisiones sesgadas o injustas. Por ejemplo, los jueces pueden sentirse obligados a dictar fallos que se alineen primero con la opinión popular, como decía previamente, pero también con los intereses de los votantes que son afines o que de alguna manera aseguraron su elección. En conferencia agregó como desventajas los riesgos de elecciones desinformadas, uso de demagogia y retórica populista, partidismo, financiamiento de campañas y el riesgo de carecer de juezas y jueces preparados. Candidatos que estarían altamente cualificados para desempeñar el cargo podrían ser relevados o desplazados por aquellos que tuvieran más perspicacia política o atractivo hacia el público, o lo que podría generar un poder judicial menos competente. Esta falta de competencia también puede socavar la calidad de la integridad en la toma de decisiones judiciales. Agregó que con base en un estudio comparado, solo Bolivia y Estados Unidos cuentan con ese método de selección de juzgadores, práctica que ha resultado problemática en dichos países. En tanto, la JUFED manifestó su preocupación por la iniciativa de reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, presentada por Morena en el Senado, al limitar la concesión de suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales en contra de leyes expedidas por el Congreso de la Unión, pues vulnera los derechos de acceso a la justicia y no discriminación, ya que de aprobarse se afectaría a grupos vulnerables, pues se daría un trato desigual a quienes, aún no habiendo acudido al amparo, sean afectados por una ley que posteriormente a su análisis resulte contraria a la Constitución. La JUFED, con pleno respeto a la división de poderes, llamó a los legisladores para que la iniciativa se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales al tratarse de un cambio trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos. Y el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, habló sobre la importancia de incorporar a las sentencias el conocimiento científico. Para resolver los asuntos novedosos relacionados con la evolución de la ciencia, las personas juzgadoras tienen la obligación de allegarse de la información necesaria y romper con la idea de que el juez todo lo sabe. Así lo señaló el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz durante la inauguración del Seminario Permanente de Derecho y Ciencia que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Colegio Nacional. El artículo 72 del Código Federal de Procedimiento Civil dice: el juez se puede allegar de cualquier información para la resolución del asunto. Ojo, y esto sí es muy importante, yo no estoy ofreciendo pruebas, yo no estoy diciendo, sí, fíjense cómo ese señor sí mató a esa persona, yo no estoy diciendo eso, yo lo estoy extrayendo información para conformar mi criterio, para entender lo que me están planteando y con esa información darle la razón a uno o darle la razón a otro. El ministro en retiro explicó que para resolver una contradicción de tesis relacionada con la aplicación de pruebas de DNA para establecer la paternidad de una persona, la Suprema Corte tuvo que recurrir por primera vez al conocimiento científico. Este asunto fue extraordinariamente importante por la sencilla razón de que se rompió esa autorreferencia jurisdiccional y la Corte dijo: me atreveré a salir a preguntar a los expertos en una materia que me digan cosas de las que yo carezco para que el asunto se resuelva. Durante la primera sesión del seminario se analizó el tema de genética y justicia, hasta donde el ADN puede hablar, en el que participó el biólogo Antonio Lascano, integrante del Colegio Nacional. Explicó la evolución del conocimiento del DNA y la implicación que ha tenido en los tribunales para resolver algunos casos. ¿Cómo podemos usar el DNA para definir relaciones de parentesco? Bueno, digiriéndolo. El término se oye muy brusco porque implica que estamos, toma uno el DNA y quién sabe qué le va a pasar. Lo que pasa es que hay enzimas que degradan al DNA. Explicó que el uso del DNA en asuntos forenses tiene algunas limitaciones porque es muy sensible a las condiciones ambientales y se degrada a temperaturas altas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
Y en el semanario judicial de esta semana se difundieron 32 criterios de distintos órganos jurisdiccionales. En esta ocasión no se publicaron criterios de la Suprema Corte. De plenos regionales se dieron a conocer 9 criterios, de los cuales 8 son jurisprudencias y una tesis aislada sobre temas relacionados con defensa adecuada de personas privadas de la libertad sin asistencia de licenciado en Derecho. Homologación de delitos, prevista en el Tratado entre México y Estados Unidos sobre la ejecución de sentencias penales y prolongación de la prisión preventiva oficiosa, efectos del amparo contra la resolución que la establece. De tribunales colegiados se publicaron 23 criterios, de los cuales 7 son jurisprudencias y 16 tesis aisladas, entre los que destacan temas relacionados con derecho de acceso a la justicia y la obligación de garantizar la efectividad de los medios de defensa, además de asuntos relacionados con la carrera judicial y la improcedencia del planteamiento de nulidad contra los convenios sancionados por los centros de conciliación laboral cuando se aduce renuncia de derechos, entre otros. Hacemos una nueva pausa, pero continuamos con más información. Más adelante, el Tribunal Electoral restituye candidaturas al Senado de Morena y Movimiento Ciudadano. Continuamos con la información. La Sala Superior revocó la resolución de la Sala Regional Toluca que canceló el registro de la candidatura de Santiago Nieto Castillo al Senado de la República por la alianza Seguimos Haciendo Historia, por no cumplir con el requisito de ser originario del estado de Querétaro ni con la residencia que exige la ley. Las y los magistrados explicaron que la Sala Regional Toluca realizó una interpretación restrictiva de dichos requisitos, lo que violó el derecho de afectado a ser votado. Es un hecho no controvertido que el nacimiento del recurrente fue registrado en la entidad federativa por la que pretende contender, y el requisito constitucional prevé como presupuesto el ser originario de la entidad federativa, no haber nacido en esta, por lo que se trata de un concepto más amplio que debe ser interpretado de manera que potencie el ejercicio de los derechos fundamentales involucrados. La Sala también revocó el acuerdo del INE que canceló el registro de los candidatos al Senado de Movimiento Ciudadano en los estados de Jalisco y Campeche por incumplir aparentemente con el principio de paridad. La Sala consideró que la decisión del INE vulneró el derecho del partido de autoorganización y le ordenó al INE restablecer el registro de los candidatos al Senado de Alberto Esquer por Jalisco y de Eliseo Fernández por Campeche. Especialistas reflexionaron en torno a la individualización de las multas por delitos electorales. En cada proceso electoral en México siempre existe un escándalo distinto, pero no hay sanciones individuales, pues la multa se impone a los partidos. Ello a pesar de que delitos como el financiamiento irregular de las campañas políticas se considera un delito grave que se sanciona con prisión de 5 a 15 años, de acuerdo con el artículo 406 del Código Penal Federal. Entonces, ¿qué sucede en la realidad? Que los partidos políticos, cada vez que van a cometer alguna tropelía, hacen un análisis de costo-beneficio y dicen, voy a cometer la tropelía, si no me cachan, ya la libré, y si me llegan a cachar, pues lo único que va a suceder es que voy a tener que sacar del recurso público dinero para pagar la multa. Y no hay realmente en este país un sistema donde se señale a los culpables individualmente. Denunciaron que estas reglas son confeccionadas en el Congreso por los mismos partidos, con candados y vacíos legales que los blindan. Indicaron que más allá de una reforma se requiere aplicar la ley, pues actualmente cualquier persona puede denunciar un delito electoral. Pueden denunciar en la Fiscalía Electoral, pueden denunciar en cualquier agencia del Ministerio Público, y existe un convenio de colaboración en el que toda agencia del Ministerio Público tiene que recibir una denuncia por esta materia, y en algunos lugares lo puedes hacer ante la policía. Urgieron a la ciudadanía a involucrarse, además del voto, en los procesos legislativos, pues para los comicios de 2024, los partidos políticos recibieron un presupuesto de 10.380 millones de pesos, cuyo cálculo no tiene un fundamento que haya escuchado a la ciudadanía. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera.
Y en los estrenos de la semana, este lunes a las 9 de la noche, en Iniciativas de Reforma, se analizará la propuesta presidencial de reformas a la Carta Magna en materia de becas. El martes, en este mismo horario, en el programa Ser Jueza en México, se abordarán los retos y desafíos con las juezas Tania Rosalinda Méndez López y Abigail Ocampo Álvarez. Y el miércoles, en Ya lo dijo la Corte, se revisará la sentencia en materia de acceso al transporte metro para personas con discapacidad. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tienen previsto culminar el estudio y resolución de diversas controversias en las que se impugna la constitucionalidad de distintos artículos de las leyes orgánica municipal y de mecanismos de participación ciudadana del Estado de Michoacán. Agradecemos su atención. Hasta la próxima.